Buenos días, amados hermanos. Bueno, en este día también, como siempre, pensando en el estudio y pensando pues aquí en este libro que para mí ha sido difícil, como les dije desde un principio, que el primer rayo de luz pues es un libro pues de alto grado, digo yo. Entonces pues, bueno, vamos con el estudio y ahora ya vamos a entrar en la controversia con los católicos. Ya el maestro anteriormente lo que estudiamos deja sus puntos analizando todo lo que dijo el señor César Montemayor. Bueno, aquí dice, controversia con los católicos. Esta es la página 61 del primer rayo de luz. Controversia con los católicos. Lo que dice el señor Podestá. Controversia que debía versar sobre ciencia y religión. Poca ciencia aleja de la religión, mucha ciencia conduce a ella. Bacón. Entonces, pues yo estuve estudiando, estuve analizando, pues buscándolo sobre Bacón, y pues fue un hombre importante, sí, fue un abogado, filósofo, y bueno, mm, pero realmente en su frase que dice, pues como ya hemos analizado, hemos visto, hemos analizado sobre el estudio del buscando a Dios y todo lo que concluye con la religión. Entonces el hermano está equivocado para mí en decir que, la, que la mucha ciencia, ay perdón, voy a leer nuevamente, poca ciencia aleja de la religión, mucha ciencia conduce a ella. Bacón. Entonces ya nos hemos dado cuenta con el estudio que hemos analizado de los libros que realmente pues la ciencia es incompatible, es decir, son dos como el agua y el aceite. No se mezclan la religión y la ciencia. Al no ser que sea sobre la religión del alma, como llama el maestro, si es que queremos decir que el espiritismo es religión, porque no lo es, pero es el estudio de nuestro propio yo. El estudio donde está en nuestra alma está grabado todo lo que hemos hecho y lo que seguiremos haciendo queda grabado en nuestra alma. Así que la ciencia, para mí, pues a forma de estudiar y de entender, la ciencia y la religión son como el agua y el aceite, no se pueden, no se mezclan. Se mezclan pero no se unen, se separan. Bueno, entonces vamos a seguir la lectura. Publica anteayer el diario anarquista la exposición del señor Montemayor, con la cual entiende deber haber probado lo que ha llamado su primera tesis, a saber que la religión y la ciencia están separados por un abismo insondable. Voy a examinar enseguida, pero antes debo preguntar, ¿por qué no se ha señalado se ha ceñido el señor Montemayor al tema que debía ser objeto de su primera exposición,
conforme a lo establecido en las bases de la controversia. ¿Por qué habla del Santo Oficio, de la San Bartolomé, de las dragonadas, de las hogueras del medioevo? ¿Por qué hacer todas esas cosas con el abismo insondable que separa a la religión? Bueno, pues aquí el maestro pues dice que él habla de las hogueras del medioevo. Esas hogueras son las hogueras de la Inquisición. Y ahí tenemos que todos los espíritus, todas las personas que fueron quemadas allí, misioneros y espíritus de luz, digamos, encarnados que estaban, los llevaron a la hoguera. Sí, los trataron de brujos, de muchas cosas horribles, pero es porque son seres humanos que tenían facultades, veían cosas, ¿sí? Y los trataron de brujos, de muchas cosas, porque lógicamente que a la religión no le era compatible conocer que estos hermanos tenían facultades, porque son las facultades que el espíritu se gana a través de los siglos, de los trabajos tan duros que ha tenido. Y como todos sus trabajos los va acumulando, los va escribiendo en su alma, todo ese potencial de conocimiento lo hace que un día desarrolle las facultades. Entonces, ahí tenemos un abismo entre la religión y la ciencia. Son muchas las cosas, amados hermanos, pues yo lo entiendo así, ¿sí? Cada uno, pues depende a nuestro grado de progreso, entendemos el estudio. Dejo pues clara constancia de que el señor Montemayor no se ha atenido a la cuestión planteada por su primera tesis, a pesar de lo cual, y por esta vez, voy a seguirle en sus divagaciones, señalando los errores graves y numerosos en que incurre y las afirmaciones gratuitas que formula. Al maestro no se le pasaba nada por alto. Un espíritu tan luminoso como él, lógicamente que bueno. ¿Qué es la ciencia? Encabeza el señor Montemayor su exposición con estas dos citas. Bueno, aquí lo que estoy leyendo es lo que sacó el periódico de aquella época, ¿sí? Ahí por eso el maestro aclara que el periódico, el diario anarquista, ¿sí? Sacó esa publicación, lo que estoy leyendo es lo que sacó la publicación y él lo está refiriendo en su parte instructiva, digámoslo así. Vuelvo a repetir. ¿Qué es la ciencia? Encabeza el señor Montemayor su exposición en estas dos cifras. Dios ha creado el mundo del caos
plasmando al hombre con barro. La Biblia, Génesis. El mundo es eterno. Dios no es más que un nebuloso fantasma proyectado en los cielos por la imaginación supersticiosa de los pueblos primitivos. La ciencia. Bueno, pues aquí sabemos que sí en la Biblia se habla de la creación del hombre de un puñado de barro, ¿cierto? Pero Moisés lo escribió así, pero él sabía que tenía que venir a confirmar, a decir la verdad, es decir, cómo era la creación del hombre. Sí, y entonces él ya nos deja ese abismo, nos lo deja aclarado, ¿sí? En la aparición del hombre en la tierra. Bueno, sigamos. Todos saben qué es la Biblia y por consiguiente la primera cita es comprobable. No así la segunda, en la que se hace hablar a la ciencia como si fuera una persona o el libro maravilloso o a una persona maravillosa o como si todas sus conclusiones estuvieran contenidas en algún libro maravilloso escrito por no sé quién, sabio, que ni sabio, omnisciente e infalible. Por fuerza debo preguntar, ¿quién es la ciencia? ¿Y qué ciencia afirma lo que hace decir a la ciencia el señor Montemayor? ¿La ciencia de quién? ¿La suya, por ventura? Cierto es que el hombre posee un caudal de verdades científicas definitivamente adquiridas y que por serlo están ya colocadas fuera del campo de toda controversia. Pero ¿es acaso un nombre de alguna de estas verdades que puede el señor Montemayor escribir la frase que comentó? Creo que no. Veamos si en el curso de su exposición logra el señor Montemayor demostrar que sí. Y si se preocupa, siquiera siquiera conseguirlo. Bueno, aquí pues el maestro nos da a entender que el hombre pues tiene una cantidad de conocimientos, pero es que realmente mm, a eso vino el hombre, ¿sí? Para eso fue que nuestro Padre lo individualizó a sus hijos, los individualiza para que adquieran conocimiento en los mundos, porque el espíritu allá en el seno del Creador
tiene los conocimientos, tiene todo y ha visto cómo el Creador hizo el universo, ¿cierto? Pero lo individualiza para que cada uno de sus hijos aprenda personalmente en los mundos y adquiera los conocimientos de los mundos en la materia y pueda elevarse a su pueda elevarse como hombre a través de estos conocimientos, y ahí es donde nacen las ciencias por la sabiduría del hombre. Poco a poco va despertando el espíritu y va adquiriendo, va haciendo conocer aquello que él tiene en su ser. Entonces, es decir, yo entiendo así, pero realmente sí, pues nos faltan, es decir, son muchas las cosas, ¿sí? Porque no podemos decir que, por ejemplo, pongamos el ejemplo del maestro Joaquín Trincado. Él es un espíritu de luz, ¿cierto? Y fue quien nos juzgó. Pero ahí no para el progreso de él como en conocimiento como espíritu, porque se siguen creando mundos y no todos tienen lo mismo, no todos son lo mismo. Los mundos son diferentes, depende de su grado. Entonces, él va a adquirir más conocimientos de esos mundos que se van a crear o que él no ha conocido, porque el universo es infinito y son millones de mundos, y para los maestros es muy grande la sabiduría que ellos adquieren estando de mundo en mundo. Ejemplo, el maestro, volvamos al maestro Joaquín. Él juzgó a Neptuno y tiene en sus conocimientos cómo son los neptunianos. Y tiene en su conocimiento cómo somos nosotros los de este plano Tierra. Que el plano Tierra en el universo se llama España. Este es el planeta España. Entonces él sabe cómo somos nosotros, sin equivocarse. Y puede decirnos de un tajo lo que hizo fulano o sutano, ¿sí? En lo que ha hecho en la vida en este planeta. Y como venimos de otros mundos, ¿cierto? Entonces lo mismo el maestro Francisco Javier, que es el director del plano primero. Entonces van adquiriendo todavía más conocimientos, esos conocimientos que ellos tienen hasta este momento, se siguen agrandando, porque nuestro Padre Creador sigue creando, sigue la creación, sigue y no se acaba, dice el maestro. Entonces se siguen creando nuevos mundos, nuevas cosas, nuevas frutas, nuevo de todo. Y esa sabiduría la va adquiriendo el espíritu. Todos esos conocimientos. Entonces aquí venimos a que realmente pues no es, no es cualquier cosa, ¿sí? Bueno. Profusión de afirmaciones e indigencia de pruebas. Después de semejante entrada, comienza el señor Montemayor su exposición con una cita de Ed Harman, tomada del libro intitulado Autodisolución del Cristianismo, que dice así: entre los principios fundamentales del cristianismo y la cultura moderna, el conflicto es irremediable.
etc. Se trata de una simple opinión muy respetable, pero que nada demuestra. Vanamente la evoca el señor Montemayor, pues no hace más que enunciar lo que él debería probar. Por lo demás, a esa opinión yo puedo oponer ejemplo. Ay, caramba, que hay una palabra que no le... Puedo oponer ciento de las que la contradicen. Y no opiniones de cualquiera, sino de sabios de universal reputación y fama. He citado lo del gran Bacón y omite cifrar las de otros porque me llevarían demasiado espacio. Una curiosidad se me antoja. ¿Creerá de veras el señor Montemayor en la mentada autodisolución del cristianismo? Y en caso afirmativo, ¿para qué perderá su tiempo en combatir lo que por sí mismo se disuelve? Y sigue el señor Montemayor dogmatizando. Si los milagros de Jesucristo se pierden conjuntamente con su autor en las nieblas de la leyenda y de la mitología orientales, etc. Otra afirmación gratuita que da por demostrado lo que aún está pendiente de demostración, es a saber que los milagros de Jesucristo y Jesucristo mismo se pierden en las nieblas de la leyenda, etc. Hasta ahora nada de concreto. Veamos otro párrafo. La cultura humana que había llevado a Cristóbal Colón a descubrir un nuevo mundo, volcado con Copérnico y Galileo, el sistema fantástico de Ptolomeo, no podía detenerse en este punto. Era menester que con Goethe y Lamarck, bueno, yo no sé leer estas cosas, se elevara hacia la cumbre de verdadera ciencia de la vida y diera con Darwin el golpe de gracia a todo el edificio del misticismo, etc. Vale la pena detenerse un momento en el análisis del periodo que precede porque nos dará la idea para exactar del método adoptado por el señor Montemayor para la demostración de su tesis. El argumento que hace en la primera parte del párrafo es inofensivo. Inofensivo.
En efecto, ¿qué prueba en favor de la ciencia? El que Cristóbal Colón, católico y protegido de frailes y reyes católicos, descubriera un nuevo mundo y el que Copérnico, canónigo y frailes católicos y amigo personal del Papa Urbano VII, de quienes recibió deferencias y honores, volcarán el sistema fantástico de Ptolomeo, que la cultura humana no podía detenerse en este punto. Es claro y es claro que no haya de detenerse ahora tampoco. Pero ¿qué prueba eso? Cualquier cosa excepto la incompatibilidad presunta entre la religión y la ciencia. Bueno, aquí tenemos nosotros que el, el descubrimiento de América pues fue un engaño para nosotros, ¿verdad? Porque hoy por hoy sabemos que no fue Cristóbal Colón quien descubrió América. Entonces, si se llevó unos honores y se sabe, pues, por el maestro, pues, se sabe que Cristóbal usurpó, ¿sí? Los planos. Bueno, esa es otra historia, pero sabemos en realidad que Cristóbal Colón no fue el que descubrió América. Por allá estará refundido con sus pensamientos, ¿no? De que pasó por ser el descubridor de América, pero que no lo es. Pero la segunda parte de la nota culminante en sí, en el método del señor Montemayor, la afirmación pura y simple, y diera con Darwin el golpe de gracia a todo el edificio del misticismo. Las pruebas, la afirmación y la conciencia de lo que se trata es de, pro- es de probarla. No ve el señor Montemayor que aún no aparece el abismo insondable de Marras. Entonces nosotros aquí vemos pues de que, bueno, ya eso sucedió hace tiempo, ¿cierto? Pero que realmente pues el maestro siendo lo que es, pues puso las cosas en su punto. Este libro es para mí verdaderamente mm, una luz, ¿sí? Como se llama el primer rayo de luz. Y de verdad es algo que tenemos que tener como mucha capacidad para poder entender todo lo que él dice en este libro. Viene después una alabanza a la inmensa labor científica del siglo XIX, con mención de sabios católicos como Claudio Bernard y creyente como Lamar. Bienvenida sea la alabanza que alcanza también y en gran manera a los grandes sabios católicos que brillaron en ese siglo,
solo que ninguna luz aporta esa alabanza para demostrar la existencia del abismo insondable que se ha fantaseado el señor Montemayor. En cuanto a que tales sabios, como sigue diciendo el señor Montemayor, barrieron del campo de su ciencia experimental las concepciones geocéntricas de sus mundos. Debo decir que el argumento es otro palo de ciego. ¿Por qué? ¿Qué tiene que hacer la fe con los errores científicos de una época? ¿Y de cuántos errores parrafales no ha padecido hombres de ciencia moderna, muy especialmente los materialistas? Recordemos, si no, los fracasos de la generación espontánea y de la evolución absoluta. El hombre cuaternario es un dogma bíblico. El terciario es el retortero de la ciencia demoledora. Hasta hace poco creíamos que el Fausto de la ciencia, que era que susurraba, abusando de nuestra infancia, que el metro era la 40.000.000ª parte del meridiano terrestre. Y qué sabios. En comisión mediríanos a rigor de milímetros. Ay, si lo hubiera aseverado la Biblia. Cuando Dumas planteó la química moderna, creando la nueva nomenclatura, Lenz lo ridiculizó groseramente. ¿Qué sería de Lenz si hubiera sido el padre de la Iglesia? Lo que ocurre en todo esto es que la ciencia, con mucho menos personería jurídica que la religión, es una sociedad anónima y sobre todo limitada. Sus accionistas son solidarios en las ganancias, éxitos, pero no en las pérdidas, fracasos. En ella, los errores se entierran con los individuos. En la religión es, en cambio, todo desliz se imputa en solidum al conjunto. Y todo éxito obtenido en el hombre
es una usurpación. En plena divagación. A religión, no, perdón. A renglón seguido, el señor Montemayor trae a colación santo oficio, dragonadas y otras cosas de este, Jaez. Y tras de esto, una larga cita de anatemas con los del Concilio Vaticano de 1870. Leerlos y convencerse de que nada prueban en favor de la tesis del señor Montemayor. Todo en uno es el caso de preguntarse si los ha entendido la interpretación que le da, prueba que no. Bueno, o sea que el señor Montemayor es decir, anunció una cosa y resultó con otra. Es lo que yo entiendo. De todas maneras, todo esto viene, amados hermanos, a darnos una lección, ¿sí? Muy grande porque nosotros pues con estas lecciones tenemos que estudiar y repasar para poder nosotros entender. Yo por lo menos a mí este libro me queda muy duro de entender porque realmente es luz, ¿sí? Y pues yo todavía no estoy en ese grado para poder entender tantas cosas que el maestro nos dice. Los dejo con este estudio, amados hermanos. Muchísimas gracias. Fue un placer estar con ustedes. Felicidades.